historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por favor su atención. Continuamos con esta serie de lo que no sabías, sobre todo de los cadetes del Colegio Militar. Terminando esta serie de cadetes, sí quiero informarles que voy a dar relatoría a lo que son 3 testimoniales de soldados norteamericanos que vieron precisamente las edades de estos niños héroes y que vieron que pues habían cometido pues, un grave error porque no eran, aunque algunos tenían sí sus uniformes, otros se habían reclutado para defender el país. Bueno, pues que obviamente estos les superaban la edad o les doblaban la edad o les triplicaban la edad, los soldados gringos a los defensores de Chapultepec. Y el testimonial junto con ello, que se habla de una masacre, que seguramente así fue porque la guerra es nefasta, de un médico cirujano que es el que da su testimonial. ¿Y qué creen? Eso no viene en los libros mexicanos. Están, les decía yo en un programa que hay muchísimo libro desde lo que es la batalla de Texas y todo lo que fue la intervención norteamericana del 46 al 48. Los gringos han hecho mucho, han publicado mucho, porque primera, como les había comentado en una reflexión, bueno, pues les dolió que México afrentara, les hiciera frente precisamente a las tropas gringas, que ellos pensaban que con su poderío, con su organización, con su dinámica de guerra, pues los mexicanos iban a doblar las manos y pues ahí está el país, ¿no? No, pero les costó también sus muertos. Y tanto que todavía, oigan bien lo que les voy a decir, allá en la Angostura, saliendo de Saltillo, va adelantito, nada más hay un obelisco, hay un monumentito, allí pasa uno tan rápido en la carretera que si no te dicen ese es el monumento del obelisco de la batalla de la Angostura, pues ni sabes de qué es, parece una tumba más de las que están ahí en las carreteras, que ahora ya les han quitado las cruces, pero bueno. Cada gobierno hace cada cosa, pero bueno, lo bueno es que nada duran 6 años, pero los males los dejan para la eternidad, ¿eh? Ahí tenemos lo del Fobaproa, que seguimos pagando y nuestros hijos lo seguirán pagando. Pero bueno, entonces, resulta ser de que ya por los años 70 se tiene, por las personas, los testimoniales, yo que me tocó ir por ahí mucho después, pero en los 70 mencionan que fueron topógrafos y fueron del ejército norteamericano ahí precisamente a la Angostura, por los mapas que tenían, empezaron y llevaron trascabos y pues, sin permiso se metieron y sacaron cuerpos acartonados, todavía con sus uniformes, todavía abrazados de su rifle, porque así los enterraron, cuando ya el fusil, pues a lo mejor el fusil no estaba ya en condiciones, pues con ese fusil que habían peleado los habían enterrado, y que se llevaron balas, se llevaron cuerpos, y todavía hace poco, por ahí del año 2000, volvieron a ir y volvieron a buscar, porque hay testimonial, porque a raíz de que una comisión se forma de la Universidad de Saltillo, de investigadores, de historiadores, van ya con estos buscadores de metales y encuentran muchas piezas, como lo hicieron en Chapultepec. Si ustedes quieren ver las hebillas, los clavitos, a lo mejor cosas sin importancia, pero sí fueron sustraídas del Cerro de Chapultepec, están en el Museo del Ejército, ahí en Betlamitas, ahí en el centro, ahí en la calle de Filomeno Mata. Allí están en sus vitrinas exhibidos los botones, todo lo que fue de época, que encontraron en las excavaciones donde el INA y la autoridad del bosque de Chapultepec les dio chance de buscar, en este caso serían militares, no creo que haya sido colección particular. En el caso de Saltillo, hacia la Angostura, sí fueron de la universidad, y lo que encontraron ahí muy cerca de la Catedral de Santiago, en Saltillo, muy bonito lugar, la mejor arrachera que yo he comido ha sido ahí. No, ni de las de aquí, que los buenos restaurantes, lo mejor está allá. Bueno, entonces resulta ser que escarban y encuentran monedas, balas, esas balas metálicas o de piedra,
cartucheras. Encontraron muchas cosas que están exhibidos en este museo de sitio que está de la batalla de la Angostura, porque acuérdense que no hay batalla en Saltillo recula el ejército norteamericano y Santa Anna recula el ejército mexicano hacia San Luis Potosí, pero en Saltillo se quedan los gringos. Se recuperan, mandan los cuerpos, los que pudieron, a Estados Unidos, a los muertos, hacen un hospital de sangre ahí o hospital de campaña y se regresan y empiezan a tomar y se bajan a Monterrey. ¿Y qué es lo que hace Santa Anna? Venir para atrás. Bueno, pues les comento lo que encontraron en estas búsquedas que se hicieron por los años 80, ya por los catedráticos, los amantes de la historia y sobre todo para ver los testimoniales físicos tangentes de la batalla de la Angostura. Bueno, pues este museo está muy cerca, de la Catedral de Santiago en Saltillo. Si llegan a ir, pregunten por el Museo de la Angostura, estando en Saltillo, y todo el mundo lo conoce. Había dos y después se unificó al Museo de Sitio, uno. Ojalá lo puedan ver. Bueno, y dando pasos, bueno, de ahí a lo que decía el comentario, los gringos siguen viniendo por sus muertos. Pues que se lleven todos los 500 y cacho del 575 del cementerio americano. Ahí están. Pero como sí los encontraron y ahí los enterraron, pues ahí están bien. Y les decía, yo tenía referencia que a lo mejor ya lo cambiaron, porque fue hace muchos años cuando yo empecé la investigación, porque no es fácil una investigación así sin haber tanto dato. No crean que se documentó como es debido, no. Ojalá por eso ahorita que hay tantos medios se documente la guerra de Ucrania, porque después vendrán las sanciones por los atropellos y todo lo que se da en la guerra, que sabemos que Rusia mandó crematorios ambulantes, o sea, los enganchan a un carro y se los lleva al crematorio para deshacer los cuerpos, ¿no? Entonces, crímenes de guerra, en fin. Bueno, vamos ahora con el expediente de José Vicente Ferrer Suárez Ortega, de Vicente Suárez. ¿Y por qué Vicente Ferrer? Porque nace el día de la fiesta de San Vicente Ferrer. Nació el 4 de abril, que es la fiesta del santo, de 1833 y recibió el bautismo en la parroquia de San José en Puebla. Al día siguiente fue hijo de María de la Luz Ortega y de Miguel Suárez. El 21 de octubre de 1845 remitió un escrito al director del Colegio Militar donde manifiesta contar con 13 años, ser hijo de don Miguel Suárez y doña Luz Ortega y tener el deseo de ser útil a la patria, por lo cual ruega sea admitido en el colegio. Adjunta a la carta con el certificado que avala que puede resistir la fatiga del servicio y en cuanto a la fe de su bautismo expresa que fue extraviada y solicitó una nueva a la parroquia donde fue bautizado en Puebla. Respecto a sus estudios, no acompaña el certificado de haber estudiado fuera de la capital. Recuerden que si antes querías estudiar o eras militar o eras cura o eras abogado, pues eran donde estaba la cultura, los centros educativos. Bueno, y entonces esto yo también ya se los leí en la carta que les leo del archivo de la Sedena. Con misma fecha, su padre Miguel Suárez recibe al director, escribe al director del colegio otorgando el conocimiento para que la entrada de Vicente al colegio militar. De su muerte, el cabo José Tomás de Cuéllar, en un discurso pronunciado el 8 de septiembre de 1884, comentó: los últimos momentos del cadete, además de proporcionar la única descripción física. Recuerden que también les di lectura al dictamen médico de Vicente Suárez. Pero vamos a lo que dice precisamente José Tomás de Cuéllar en esta relatoría que hace en 1884, y dice así: el alumno Suárez pertenecía por su estatura a la segunda compañía, era delgado, nervioso y de constitución delicada, pero de mirada viva y de ánimo resuelto. Desde que comenzó el asalto, el fuego de fusilería se generalizó por todas las líneas. Yo
de mi orden en un pelotón de 6 soldados del batallón de San Blas y me puse con ellos a hacer fuego en el pasillo o glorieta semicircular del mirador. De 7 habíamos quedado 4, 3 soldados de San Blas murieron a mis pies y después de haber agotado el parque de mi cartuchera, una detonación sobre mi cabeza me hizo volver la cara. El enemigo estaba a 5 pasos. En ese momento vi correr a Suárez con su pequeño fusil en la mano, al tiempo que el primer estadounidense bajaba la escalera. Suárez subió a su encuentro, o sea, lo enfrentó, y con formidable golpe atravesó al enemigo por el estómago. Pues claro, traían la bayoneta calada todos, los gringos y los nacionales. En vano busqué después a Suárez, no supe de él, sino cuando se contaron los cadáveres, a los 3 días, al lado norte, Tomás Cuéllar, siglo XIX, el periódico, 1884. Bueno, esta es la relatoría. Y hay otra de Ignacio Molina, que también habló sobre el cadete, aunque lo hace refiriéndose en parte a lo que escuchó de Tomás Cuéllar. Entonces quiere decir que no le constaba ciertamente. Dice Ignacio Molina: el alumno Vicente Suárez, uno de los más niños del colegio, y que por su pequeña estatura pertenecía a la segunda compañía, rivalizando en heroísmo con Agustín Melgar, al consumarse el asalto, marcó el alto a los enemigos atravesando el estómago de uno de ellos con formidable golpe de bayoneta y sosteniendo con los demás un reñido combate. Ignacio Molina da esta fe al periódico El Popular de 1906. Ahora, confusión con el nombre de los mismos cadetes. Dice: del cadete Vicente Suárez se han dado a conocer 3 variaciones de su nombre: José Vicente de la Soledad, José Vicente Ferrer y José Estanislao Vicente Suárez. El primer desacierto, José Estanislao Vicente Suárez Hernández, una de las primeras confusiones vendría de Juan Manuel Torrea, quien asentaría que en la fe de bautismo de Vicente Suárez existía en la parroquia de la Candelaria de Tacubaya. Déjenme decirles que en la Candelaria de Tacubaya está enterrado el director, José Mariano Monterde. Ahí está la placa. Bueno, en la Candelaria de Tacubaya, y sus padres serían Juan José Suárez y María Bárbara Hernández. Esto lo dice Torrera en 1931. Además de proporcionar casa y número donde nació, tal partida de bautismo con el nombre de José Estanislao Vicente Suárez Hernández, realizada en 1830, no corresponde a la del joven cadete. Los nombres de los padres son diferentes, así como el año y el lugar de nacimiento no coinciden con los mencionados por Suárez en la solicitud de ingreso al colegio militar. El segundo desacierto, que lleva el nombre de José Vicente de la Soledad Suárez, este malentendido ocurrió en Puebla, en la parroquia de San José, que en su fachada se encuentra una placa colocada en memoria del cadete, que si bien fue bautizado en esa parroquia el 5 de abril de 1833, utilizaron el registro del bautismo incorrecto para la elaboración de dicha placa. Y bueno, si ustedes van a Puebla, pues van a ver la placa que está allá a la entrada, y les voy a dar lectura porque tengo la imagen de la placa que está en Puebla. Dice: a la memoria del niño héroe José Vicente de la Soledad Suárez, que murió en defensa de la patria en el castillo de Chapultepec el día 13 de septiembre de 1847, siendo cadete del heroico colegio militar. El heroico viene hasta el siglo XX, pero bueno. Y luego dice el colegio militar: Puebla de Los Ángeles lo vio nacer el día 3 de abril, cuando dicen que es el 5, de 1833, y fue bautizado en esta parroquia del señor San José el día 5 del mismo, quien entiende, mes y año, habiendo sido sus padres don
José Ignacio Suárez y doña María Tomasa Vázquez. El primer comité pro bandera y la delegación en Puebla de la... Espérenme. El primer bandera y delegación en Puebla de la H Asociación de Exalumnos del Heroico Colegio Militar, 13 de septiembre de 1958, es cuando se pone estas placas. Recuerden ustedes que yo ya les enseñé las condecoraciones de que están en las 9 placas, o estuvieron en las 9 placas, pues nada más quedó la cruz, se robaron lo del medio. La cruz famosa 4770 ya se las mostré en un programa más. Yo tengo la venera original y la miniatura. Y luego dice aquí, dice, los datos en la placa se refieren a la partida bautismal con el consecutivo 1341 en la página 168 del libro de bautismos de los hijos legítimos, que dice 1341. En esta iglesia parroquial de San José de la ciudad de Los Ángeles, en 5 de abril de 1833, yo, el teniente de cura, don Miguel Molina, bauticé, solemnemente puse óleo y crismas a José Vicente de la Soledad, de 2 días de nacido, hijo legítimo de José Ignacio Suárez y María Tomasa Vázquez, americanos. Fueron sus padrinos José Cristóbal Plazas y su mujer María Salvadora Flores, todos de esta feligresía, a quienes advertí la obligación de enseñarle la doctrina cristiana a su ahijado y parentesco espiritual que contrajeron, y lo firmé. Y entonces esta es la lectura del acta de 1341 del libro consecutivo de la partida bautismal en la página 168 de ese libro, la de José Vicente de la Soledad. Bueno, y luego ahora vamos a ver el acta correcta de José Vicente Suárez Ferrer. José Vicente Ferrer dice: por lo expuesto por el cadete en la solicitud de ingreso al colegio militar, se sabe que sus padres fueron Luz Ortega y Miguel Suárez, quien también proporcionaría por escrito el consentimiento para que Vicente ingresara al colegio militar. Por lo tanto, la fe de bautismo a nombre de José Vicente de la Soledad no corresponde a la del cadete. El registro del bautismo correcto se encuentra en el reverso de la página 135 en el libro de bautismos de hijos naturales de la parroquia de San José en Puebla. Este registro coincide en lugar y nombres, y le doy lectura. Dice: José Vicente Ferrer, en esta parroquia de San José de la ciudad de Los Ángeles, en 5 de abril de 1833, yo, el teniente de cura Miguel Molina, bauticé solemnemente, puse óleo y crisma a José Vicente Ferrer, de 1 día de nacido, hijo natural de doña María de la Luz Ortega, americana. Fueron sus padrinos don Pedro Hernández y su mujer doña María Justa Trasloceros, todos de esta feligresía, a quienes advertí la obligación de enseñarle la doctrina cristiana a su ahijado y parentesco espiritual que contrajeron, y para que conste lo firmé. Entonces lo hace legítimo el padre de Vicente. Pone aquí una nota al margen el cura que dice: Pepe puede ser padre putativo, pero puede ser también padre legítimo don Miguel Suárez, que no lo menciona. Yo creo que se le escapó por ahí el nombre del papá, pero aquí está lo que indica el cura Miguel Molina, que es quien lo registra
se ponía antes quién era americano, quién era español, pero americano como si fuera de Estados Unidos. Vamos a darle esa marca que no debiera ser, pero bueno, había, recuerden que como les he dicho, el acta de bautismo, la fe de bautismo era la primera antes del acta de nacimiento civil, entonces era de mayor importancia, a la fecha sigue siendo. Luego dice San Vicente Ferrer, el motivo de la confusión en Puebla. El malentendido ocurrido en Puebla se debe a que las búsquedas se concentraron en uno solo de los libros de registros, aunque los niños José Vicente de la Soledad y José Vicente Ferrer fueron bautizados el mismo día por el mismo cura. Las partidas de bautizados, o las partidas de bautismo, mejor dicho, aquí hay una, no se encuentran juntas, los hijos legítimos y los hijos naturales. Solían registrarse en libros diferentes para llevar un mejor control. Y luego dice aquí, el cadete Vicente Suárez fue bautizado como hijo natural en el respectivo libro y el nombre de su padre, Miguel Suárez, fue agregado en una anotación posterior, era lo que yo les decía, aparentemente ocurrida por medio de la confirmación, o sea, cuando se confirma Vicente. Influyó también que Ferrer, en medio de la confirmación, que Ferrer en medio del registro del cadete fuese confundido con el apellido, o sea que se apellidaba Ferrer, cuando en realidad es parte de su nombre de pila. Pues luego los curas como siempre la riegan. Como se abordó en el cuarto capítulo, era común nombrar a los hijos por onomástica, así que no es extraño encontrar los nombres repetidos de los registros de bautismo efectuados en los mismos días. En estos casos, José Vicente Ferrer Suárez, el niño Vicente de la Soledad Suárez, los dos recibieron su nombre por el santo del mismo día que fueron bautizados. Por el santo del día que fueron bautizados. San Vicente Ferrer fue uno solamente, y la casualidad que los niños compartieran los apellidos Suárez. Bueno, pues aquí está el testimonial de lo que les he venido diciendo. Luego vienen los documentos que ya les leí precisamente sobre Vicente Suárez. Pues amigos, amigas, aquí está otra testimonial de un niño héroe más. Vamos a seguir precisamente con el documento del testimonial de lo que es Agustín Melgar, y hay uno de ellos también, que ya lo veremos, que según esto era oriundo de Azcapotzalco. Amigos, amigas, por el favor de su atención, muchísimas gracias. Su amigo Ricardo Trillani se despide. Nos vemos hasta la próxima.